Hay un experimento, un estudio, no sé cómo llamarle, que se hizo hace algunos años. Y bueno, hay recurrentes estudios que se hacen, por ejemplo, con niños. Estos niños los ponen en una mesa y los están grabando sin que ellos se den cuenta. Y al estarlos grabando les ofrecen, por ejemplo, un dulce, un caramelo. Y les dicen: tú tienes este caramelo, es tuyo, pero si resistes 5 minutos, si llegamos en 5 minutos y sigues teniendo ese caramelo, te vamos a dar, no ese caramelo, sino te vamos a dar, haz de cuenta, un billete de 200 pesos, con el cual vas a poder comprar muchos más dulces, ¿no? Y se van y los dejan solos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen los niños? La respuesta normal, la respuesta natural de los niños es: híjole, como que piensan un poco en lo que va a venir en el futuro, pero la mayoría, el 90% de los niños abre el dulce y se lo come, ¿no? Entonces cuando regresan ya, pues bueno, ya no vas a tener el billete de 200 porque te comiste el dulce. ¿Sabes que eso en los niños es muy evidente? Y en estos estudios se hace muy evidente, pero esto revela no más que la naturaleza humana. A los seres humanos no nos gusta esperar, ¿no? Quizás sea una de las palabras a las cuales le rehuimos más, ¿no? Espera, momentito, ¿no? No nos gusta esperar, y menos en esta cultura en la que vivimos, en la que todo es inmediato. Todo es inmediato, ¿no? El clásico ejemplo de la sopa Maruchan. Ya no tienes que preparar y traer el jitomate y la cebolla, sino agarras, le pones y en 3 minutos ya tienes tu sopa lista, ¿no? Y así, esta cuestión de recibir una satisfacción inmediata. Por ejemplo, esta cuestión de las redes sociales, mucho tiene que ver con eso. El que tú puedas ver y encontrar satisfacción en redes sociales, en lo que ves, te da una recompensa en la que no quieres esperar, en la que ya no esperamos para ser recompensados. Ya no esperamos. Todo, por ejemplo, las series de televisión ya no son como antes. No sé si te acuerdas, antes pasaban un capítulo los lunes a las 8, ¿no? Y si querías verlo, otra vez el programa o la que seguía, te tenías que volver a esperar el lunes a las 8. ¿Y hoy qué pasa? Maratón de series, ya no nos gusta esperar, ¿no? Toda la serie, todo el fin de semana hasta que termine la serie, ¿no? No nos gusta esperar, y a los seres humanos, y particularmente a nosotros, en esta generación y en esta cultura que no le gusta la espera. Pero yo quisiera hacerte un poco el cuestionamiento. Estos niños, al no saber o no querer esperar, perdieron una recompensa, perdieron un billete de 200, vamos a decir. ¿Qué has perdido tú por no saber o no querer esperar? ¿Qué hemos perdido por la impaciencia, por no observar cuando debemos observar y no debemos actuar, por querer intervenir absolutamente en todo, hasta cuando nos damos cuenta que en nuestra capacidad no está hacer nada? Ya no puedo hacer nada, pero aún no nos gusta esperar. Yo sé que ya no tengo la capacidad de intervenir, tengo quizá ignorancia o falta de fuerzas, etcétera, pero no nos gusta esperar. Queremos hacer que las cosas pasen. Debemos saber algo: el Señor se toma su tiempo. El Señor hace en nosotros su obra no inmediata. El proceso de santificación, por ejemplo. El Señor pudiera decir: hoy te convertiste, hoy eres totalmente libre del pecado. Pero ¿qué hace el Señor en el proceso de santificación? La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué tenemos que hacer para que podamos tener o redimir, vamos a decir así, toda nuestra santificación? ¿Qué tenemos que hacer? Esperar.
Esperar lo que el Señor está trabajando y haciendo en nosotros. A veces nos asombramos por la lentitud de Dios, si podemos llamarlo así, o como algunos le llamamos. Oh, yo quisiera que el Señor ya me conteste esta oración, ¿no? Y casi que estamos orando y queremos salir del lugar y que el Señor ya haya hecho todo lo que nosotros queremos. No nos gusta esperar. Y repito, hasta de pronto quedamos asombrados porque pensamos que el Señor es demasiado lento. Pero muchas cosas y cosas muy valiosas que el Señor hace en nosotros son a través de la espera. Está en el año 2020 de la pandemia, si tú recuerdas, ¿no? Hace poco empecé a recordar muchas cosas que vivimos en ese año complicado, ¿no? Pero una de las cosas que yo aprendí, que nosotros como familia, al estar en el confinamiento, ahí un poco en todo eso, empezamos a sembrar y sembrábamos y a cuidar algunas plantitas y sembrábamos cosas, etcétera, ¿no? Normalmente traíamos semillas del súper y sembrábamos lo que fuera, ¿no? Pero una vez, sí, tal cual, partimos un limón y con las semillas dijimos, vamos a sembrar un limón, ¿no? Y pusimos en una maceta algunas semillitas de limón y pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas, no recuerdo exactamente, pero después de varios meses, yo de pronto le digo a mi esposa, ya voy a tirar esto, nada más está quitando espacio, no es que tengamos un jardín enorme, ¿no? Las poníamos en las protecciones de las ventanas, ¿no? Yo ya voy a quitar esto, ¿no? Y me dice mi esposa, no, vamos a esperar, dale otros días más. Y en efecto, en algunos días más, de pronto vemos un retoñito que va saliendo. Y hoy, después de varios años, tenemos ya un arbolito de limón ya crecido. Yo no quería esperar más, ¿no? Y nos hubiéramos perdido de esa experiencia de poder cosechar, vamos a decir, todo el fruto de ese esfuerzo de sembrar. Se hubiera perdido si yo no hubiera esperado, si no aprendía a esperar. Es algo entonces que nosotros tenemos que saber esperar, saber guardar nuestro corazón también en medio de esa espera. Aprender a ser almas que esperan. Es bueno esperar. Ve por favor al Salmo 46, verso 10. Salmo 46, verso 10, quizá más adelante repasemos prácticamente todo el Salmo, pero ahorita vamos a centrarnos en el verso 10. De este Salmo se dice que Lutero, por ejemplo, cuando oía una mala noticia o una noticia desalentadora, el primer lugar al que iba era el Salmo 46. De hecho, a sus amigos, a sus hermanos cercanos, cuando oían malas noticias, lo que les decía Lutero era, vamos a cantar el Salmo 46. Era su himno de batalla en medio de las malas noticias. Y dice el verso 10, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Hermano, hay tiempos en los que no hay nada que hacer, sino permanecer quietos, sino permanecer tranquilos, callados, sin actividad. Dice aquí, ¿qué es lo que dice el Señor? Estén quietos, tranquilízate. Decíamos, a veces en esa espera yo quiero hacer y quiero decir y quiero hablar y quiero solucionar el problema. Y lo que el Señor nos está diciendo en algunas ocasiones es, espera, estate quieto. Tenemos un afán de control que no podemos, que nos hace mucho daño. Esta cuestión de controlar nuestra vida, controlar lo que pase, controlar mi vejez, controlar la vida de mis hijos, controlar absolutamente todo. Y cuando las cosas se salen de nuestras manos, nos frustramos
Y no sabes cuántas incluso enfermedades hoy hay alrededor, incluso en medio de la iglesia, ¿no? Por esta cuestión de no poder esperar, permanecer quietos, no hacer nada y dejar las cosas solamente a Dios. El Señor hoy nos dice: quédate quieto y tienes que saber algo. Yo soy Dios. Tú no lo vas a hacer. ¿Sabes qué, hermano? Tú no puedes cuidar de tus hijos mejor que Dios. Tú no lo vas a hacer. Tú puedes cuidar y por supuesto tienes responsabilidades, pero en algún momento salen, están en la escuela, se van y tú no puedes hacer nada más que confiar en que tenemos un Dios grande y fuerte. No tenemos que hacer nada. No está en nuestras manos todo este control que a veces queremos tener. Este pasaje es curioso porque algunos teólogos lo enfocan desde dos perspectivas o dos maneras de verlo. Uno es en la cual el Señor le está hablando a sus enemigos. Dios le está hablando a sus enemigos o a los enemigos del pueblo de Dios. E imagínate este texto en ese sentido, ¿no? Dios diciéndole a sus enemigos: quédate quieto, ¿no? Es diferente el sentido, lo vamos a ver más adelante, a cuando como hijos el Señor nos dice: quédate quieto, ¿no? Es diferente cuando yo lo digo a mis hijas que cuando se lo pudiera decir a un ladrón, ¿no? Quédate quieto. Entonces, repito, vamos a ver este punto en que los teólogos interpretan este texto, o una de sus perspectivas es Dios hablándole a sus enemigos. Literalmente, en este sentido, tendría que decir así este texto: dejen de oponerse a mí y dejen de enojar a mi pueblo. ¿Te das cuenta? El Señor le está hablando a sus enemigos y el Señor le está hablando a tus enemigos. Y le está diciendo: deja de irritarme, dice Dios. Deja de oponerte a mi voluntad, deja de oponerte a mí, porque yo estoy por encima de todas las cosas. Yo soy el padre de este mi discípulo. Yo soy el que voy a velar, yo soy el que voy a cuidar de él. El Señor, repito, hablándole a sus enemigos, que sus enemigos se queden quietos, que sus enemigos no estén amenazando más, sino que sepan que hay un Dios en el cielo que va a juzgar. Que ellos sepan y que aunque hoy puedan estar prosperando, incluso cuando hoy ellos piensen que se están saliendo con la suya, que se sientan cómodos porque tal vez tienen dinero, o porque se sientan cómodos porque explotando al pobre puedan obtener ciertas ganancias, que se sientan cómodos porque tienen una posición importante, una posición en la cual se sienten seguros, aún en medio de que ellos se sientan bien y que piensen que se están saliendo con la suya y que están haciendo su propia voluntad. El Señor dice: háganle saber a esos hombres que Dios va a ser exaltado sobre todo, porque lo dice el texto, Salmo 46:10: estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor va a glorificarse a sí mismo, aunque estas personas hoy se sientan orgullosas. El Señor se levantará sobre ese orgullo. El Señor se levantará por encima de ellos, y es algo que los enemigos del Señor tienen que saber. Va a venir un juez justo a aplicar justicia a todas las esferas. Podemos pensar en los gobiernos, podemos pensar en los gobiernos mundiales, el gobierno de México, el gobierno de la ciudad, el gobierno del estado. Hay un Dios por encima de todas esas autoridades.
pero también en tu trabajo, pero también en casa. Los enemigos de Dios tienen que saber que el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y que si hay algún mal que estas personas nos están haciendo, no es porque Dios no lo esté viendo. Un día el Señor va a levantar su voz y a aplicar justicia. Repito, los enemigos de Dios deben saber que Dios es Dios sobre todo y sobre todos, aún sobre aquellos que no lo conocen, aún aquellos que se oponen a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Toda lengua, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hoy nosotros, sus hijos, no tenemos inconveniente y nos gozamos diciendo Jesucristo es el Señor. Pero aún los que se oponen, aún los que se oponen, aún los que dicen que no, aún los que se rebelan a su voluntad, aún los que sacan anuncios en la televisión, solazándose y retando a Dios, aún los que hacen leyes que retan el propósito de Dios y la voluntad de Dios, aún sobre eso hay un Dios que se va a levantar. Ellos deben saber de este Dios poderoso que está encima de ellos y que el Señor no va a contender para siempre, que el Señor va a aplicar su justicia. Esta palabra, estén quietos. Literalmente viene la palabra hebrea rapá, así como suena, R-A-P-A. Quiere decir, cuando el Dios dice ya sea a su enemigo o cuando nos dice a nosotros como hijos, quietud quiere decir esto, quietud absoluta, quietud absoluta. Es decir, no hagas nada. Guarda silencio. De hecho, una acepción de esta palabra es como si Dios dijera, cállate. Tampoco nos gusta que nos callen, ¿no? Pero ¿sabes qué? El Señor nos dice, en primera, le dice a sus enemigos, cállate, cállate. Me llama mucho la atención, no quiero sobre espiritualizar esto que les voy a contar, pero es algo que me llama mucho la atención que me pasó un día. Iba en el metro y se subió un hombre y empezó a decir muchas groserías y vulgaridades y decía, y pues todos oyéndolo, y de pronto un hombre se para y le dice, cállate, y voltea y le dice, ¿quién eres tú para callarme? Y dice esta persona, soy un hijo de Dios, cállate. ¿Y sabes qué hizo? Se calló, se tuvo que callar. No ante la autoridad de esta persona, sino ante la autoridad de Dios. El Señor diciéndole a sus enemigos, cállate. Pero también a veces hace falta que a nosotros Dios nos diga, cállate. ¿Te acuerdas? Quizá lo has visto en películas o lo has visto en algún momento, ¿no? Cuando hay desesperación en alguien y se desespera y de pronto la clásica cachetada, ¡pum!, cállate, ¿no? O sea, como que ya tienes que salir de ese desespero, ¿no? Y no es porque sea un enemigo o no es porque no lo quiera, más bien tienes que tranquilizarte y nada te está tranquilizando más que levante la voz y te grite, cállate. Debemos aprender, hermanos, a guardar silencio. Eso es lo que quiere decir, quietud absoluta. No hagas nada, guarda silencio, cállate. Es una actitud, no solo es un silencio verbal, no solo es un silencio en cuanto a las cosas que estamos diciendo o hablamos, sino también implica una actitud en nuestro cuerpo. Esto quiere
queriendo decir quedarse flojo, ¿no? Estar quieto, no solo es guardar silencio, sino mantenerse tranquilo, quieto, sin moverte, ¿no? Ser débil. Debemos darnos cuenta en algo. Hay momentos en los que nosotros no podemos hacer nada más que permanecer quietos y callados. A veces que nosotros queremos cambiar las cosas, decíamos. Seguir trabajando y haciendo y yo estoy haciendo. No, a veces lo que el Señor quiere de nosotros nada más es silencio. Decíamos, es algo que los enemigos de Dios deben saber. Pero también, si interpretamos este texto, la segunda línea de interpretación, ¿no? El Señor hablando a su pueblo, el Señor hablando a sus hijos, el Señor hablando a la iglesia, es algo que los hijos de Dios deben saber. Dios es Dios sobre todo y sobre todos, aún por encima de los que no lo reconocen. Los que no son hijos de Dios deben saber esto. Y los hijos de Dios debemos saber esto. Dios es Dios sobre todo y sobre todos, aún sobre aquellos que no lo reconocen. Decía Spurgeon, las jactancias de los impíos y el temor de los santos ciertamente debería acallarse al ver lo que el Señor ha hecho y Él hará y mostrará. Cuando estamos hablando, cuando estamos diciendo, cuando estamos queriendo controlar las cosas, no estamos dando oportunidad a poder nosotros estar en silencio y observar lo que el Señor hace. Queremos hacer. Pero dice Spurgeon, el temor de los santos debería calmarse al ver lo que el Señor ha hecho antes y lo que el Señor va a hacer en un futuro, así como también los impíos. Que nosotros como hijos de Dios estemos quietos, estemos callados, estemos tranquilos, pero que sepamos para nuestro consuelo que el Señor es Dios, que Él gobierna y que Él va a ser exaltado sobre las naciones. Necesitamos aprender a observar esto. Necesitamos aprender a ver esto. Ve por favor al Salmo 42. Salmo 42, te voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Y el Salmo 42 en el verso 1 dice así: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Está hablando primeramente alguien necesitado. Dice como el siervo, como alguien que necesita, que va a las corrientes de las aguas, porque dice esta versión, anhela las corrientes de agua. Se da cuenta de una necesidad, tiene un anhelo, tiene una insatisfacción, tiene sed. Va a las corrientes de las aguas y dice, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Nuestra alma está suspirando por Dios. Nuestra alma está anhelando a Dios. ¿O cuál es nuestro mayor anhelo? Dice el verso 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Verso 3, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Está hablando, repito, de alguien necesitado, alguien triste. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. ¿Has estado en esa estación de la vida en el cual lloras y lloras? Yo conocía a alguien que me decía que estaba preso, ¿no? Y que estaba injustamente en una situación de castigo dentro de la cárcel.
Y dice, estuve días llorando, llorando. Y llegó el momento en el que el piso, era un cuarto chico, ¿no? Pero dice, vi el piso, había un charco de llorar y llorar y llorar y llorar. Así dice el salmista, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, mientras hay gente, mientras hay enemigos retando y diciendo, a ver, ¿dónde está tu Dios? Pero dice el verso 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Y empieza a decir de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Y esto me parece hermoso, porque si bien puede el salmista estar diciendo con cierta nostalgia, pero más bien está recordando de cómo él iba con la multitud y guiaba a la multitud hasta la casa de Dios. Y dice aquí con voz de alegría, me acuerdo de las alegrías y las victorias que Dios me dio. Me acuerdo de lo que el Señor ha hecho. Y dice con voz de alegría y de acción de gracias con la muchedumbre en fiesta. Si bien, hermano, hemos tenido momentos de dificultad en las que nuestras lágrimas son nuestro alimento de día y de noche, es momento para voltear al Señor, no a nosotros, y poder decir, me acuerdo de lo que tú hiciste. Me acuerdo de esta victoria ganada. Me acuerdo de lo que tú hiciste por mí. Me acuerdo que me salvaste. Me acuerdo cómo me sanaste. Me acuerdo. Por eso el Salmo 3 dice, no te olvides de los beneficios. No te olvides de lo que el Señor ha hecho por ti. Estamos vivos, hermanos. ¿Sabes qué? Esa es una obra de Dios. Ese es un milagro de Dios. El que tú y yo estemos aquí, tal vez se nos hace muy natural y muy normal. Hoy te despertaste, te levantaste y veniste a la iglesia. ¿Sabes qué, hermano? Quiero llamar tu atención y no quiere ser un regaño. Quiero que observes bien que esto que hiciste en la mañana es un milagro de parte de Dios. El que hayas despertado respirando es un milagro. Y así como el milagro que Dios hizo contigo esta mañana, estoy seguro que puedes contar muchos más milagros de lo que Dios ha hecho en ti y por ti. Acuérdate cómo venías con alegría agradeciendo al Señor por lo que Él ha hecho en tu vida. Y dice el verso 5, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? O sea, tú ya sabes quién es Dios, tú ya sabes que es soberano, tú ya sabes las victorias que Dios te ha dado, tú ya sabes cómo Dios se ha portado y comportado, tú conoces el carácter de Dios. Ahora le dice, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Nuestra alma es algo a lo cual hay que sujetar. Ya decíamos en el Salmo 103. Tenemos que recordar, bendice alma mía y no olvides sus beneficios. Decíamos hace un par de semanas, es más fácil recapitular los problemas, es más fácil recapitular las situaciones complicadas. Eso pues no tenemos que decirlo a nuestra alma, eso de manera natural lo hacemos, ¿no? Pero con agradecimiento llegamos delante del Señor y recuerda lo que el Señor ha hecho. No te olvides de sus beneficios. Y ahora el salmista le dice a su alma, ¿por qué te desesperas? ¿Por qué te desesperas? O sea, ¿por qué te desesperas si tú conoces a Dios? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Esta palabra desesperar, desesperanza, quiere decir estar humillado, estar abatido y estar desesperado. ¿Por qué te abates? Dice la Reina Valera, la versión Reina Valera, ¿no? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te sientes humillado, deprimido?
Tienes que hablar con tu alma y preguntarle, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Si has visto quién es Dios, si sabes quién es Dios. Muchas veces esta es la cuestión. No estamos quietos y no permitimos al Señor sentarse en su trono soberano en nuestras vidas. Y creemos que nosotros tenemos el control y que las cosas nosotros las vamos a resolver. Y no es así. El que está en el trono y es soberano es Dios. Y en las cosas que no podemos hacer nada, ¿qué tenemos que hacer? Dice aquí, espera en Dios. Espera en Dios. ¿Por qué te desesperas? Esta palabra desesperarse, sin esperanza, todo lo que ya dijimos, que la NBLA dice desesperas o abates, la Reina Valera, ¿no? Literalmente me llamó mucho la atención esta definición de diccionario que dice: alguien incapaz de superar y que ya no está a la altura del riesgo que supone una situación. Otra vez, alguien incapaz de superar y que no está a la altura del riesgo que supone esta situación. A veces que nosotros creemos que tenemos el control y que podemos, pero debemos aprender a saber esto. Somos incapaces. Alguien desesperado es alguien que ya está totalmente rebasado por el riesgo. Totalmente, yo no puedo hacer nada. Hermano, yo te diría, ¿qué puedes hacer? Podemos decir por el futuro de tus hijos, más que lo que estás haciendo. Eso está en manos del Señor. ¿Qué puedes hacer por tu salud más que lo que estás haciendo? Digo, en el entendido de que pues te estás comiendo bien, que no estás tomando azúcar, que tienes algo de actividad física, ¿no? Ok. Nosotros cuidamos el templo del Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es mi responsabilidad. Pero de eso no depende mi salud. Mi salud depende de Dios, no de mis fuerzas y de mi esfuerzo. Yo hago todo. Como bien, por favor, hermano, come bien, aliméntate bien, no comas lo que sabes que, sabemos que la Coca-Cola no es buena idea, ¿no? Sabemos que el azúcar no nos hace ningún bien y que es mejor comer, o sea, no necesitamos contratar a un nutriólogo para decirnos que las verduras son mejor que los panquecitos, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Cuídate, hermano. Haz lo que está en tus manos hacer. Pero de eso no depende tu salud. Esa es tu responsabilidad. Pero tu salud depende de Dios. Porque yo puedo estar haciendo todo eso y cuidándome y comiendo bien y haciendo ejercicio. Y de todas maneras mi salud no estar muy bien, ¿no? Eso no depende de mí. Eso depende de Dios. Dejemos que Dios gobierne en nuestra vida. Dejemos que Dios gobierne en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestro esposo, en nuestra esposa. ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te abates? Si nosotros ya sabemos que somos incapaces de gobernar esas situaciones. Por eso dice la Biblia, espera en Dios. No dice, ya cuando veas que eres repasado por esa situación, rebasado por esas situaciones, entonces tienes que ver por una escalera para tú estar más arriba. No dice eso. ¿Qué dice? Lo mismo que estábamos leyendo. Quédate quieto. ¿No puedes hacer nada? Quédate quieto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Espera en Dios. Esta palabra espera quiere decir ser paciente. Ser paciente. No solo quiere decir, no solo es esa espera de ok, me espero pero forzado y con las manos así, y ok, estoy esperando, pero no es, dice ahí en Romanos, ¿no? Que tenemos una esperanza, pero que si ya tuviéramos el resultado de esa esperanza,
pues ya no tenemos que esperar. Si no, no es esperanza, es algo que ya tenemos, ¿no? Y si tenemos esa esperanza, dice, con paciencia la aguardamos. Soy paciente. ¿Cuándo va a venir eso? Cuando Dios lo decida. Y Él sabe cuándo es oportuno y correcto. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Nada más, no más que eso. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice aquí, ser pacientes. Espera en Dios. Observa a Dios. Ve a Dios. Ve cómo el Señor hace las cosas. Yo no puedo decir que lo que hoy tengo, por ejemplo, en mi familia, mi esposa, mis hijas, un hogar con situaciones complicadas como todos los hogares, pero un hogar integrado, bonito, alegre, feliz. Para nada yo puedo decir que eso se debe a mis fuerzas o a lo que yo hice. ¿Sabes por qué tengo eso? Por la gracia de Dios, porque el Señor quiso. Porque yo estando muerto en mis delitos y pecados, el Señor fue bueno conmigo y me dio eso. Y decía Job, hemos de recibir lo bueno y no lo malo. Si de pronto viene algo malo, el mismo Job decía, sigo alabando al Señor. Sigo alabando al Señor. Jehová dio, Jehová quitó. Sea su nombre alabado, sea su nombre exaltado. Espera en Dios. Porque dice aquí, pues he de alabarlo otra vez. Pues he de alabarlo otra vez. El que siembra con lágrimas, regresará con regocijo, cargando sus gavillas. Ese es el fruto de la espera. Para sembrar, te ponía el ejemplo del limón, ¿no? Si tú siembras, lo que sea que siembres, tienes que esperar. Y dice la Biblia, con lágrimas, porque a veces la siembra implica lágrimas y trabajo y dolor y esfuerzo. Le decía el Señor, ¿no?, a Adán, pues vas a trabajar la tierra, pero con el sudor de tu frente, y va a producir espinas. Y muchas veces somos lastimados por esas espinas cuando estamos sembrando y nos duele. Y el que siembra con lágrimas, hermano, tenemos que aprender también a sembrar, ¿no? El que siembra con lágrimas va a regresar con regocijo trayendo sus cajas llenas de papas, ¿no? La siembra es con lágrimas. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos de ver su gloria, porque sabemos que hemos de ver a nuestro Dios exaltado sobre todas las cosas, pues aún he de alabarlo. Otra versión, la Nueva Biblia Viva, en el verso 4, dice así del Salmo 42. Te voy a leer lo que dice la Nueva Biblia Viva. Dice, mi corazón se consume de la tristeza al recordar aquellos tiempos. ¿Cómo olvidarlos? Cuando guiaba a una gran multitud hacia el templo en días de fiestas, cantando con gozo y alabando al Señor. Y dice el verso 5, entonces ¿por qué desalentarse? Entonces ¿por qué estar desanimado y triste? Espera en Dios, aún lo alabaré de nuevo. Él es mi Salvador y mi Dios. Otra versión dice claramente, podemos repasar muchas versiones, yo te invito a que lo hagas, de este Salmo 42. Dice, el Señor sigue obrando de manera que yo voy siguiendo viendo sus obras, voy a alabarlo por esta obra, en medio de la espera, porque el Señor no ha hecho lo que nosotros queremos que hagamos de manera inmediata, porque tiene un propósito. Pero como el sembrador vamos a traer con regocijo nuestras gavillas. Esto va a traer un fruto, hermano. ¿Qué tienes que hacer? Aprender a esperar en el Señor, porque el Señor, repito, va a ser exaltado. Entonces, ¿por qué desalentarnos?
Hermano, es muy fácil hacerlo. Es muy fácil desanimarnos. ¿Cuál es el antídoto para estar desanimado, para el desánimo? La espera en el Señor. El poner nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Dice el Salmo 30, verso 11 en la NTV, dice así: Tú cambiaste mi duelo en alegre danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. Hermano, han habido estos momentos en nuestras vidas. ¿Y sabes qué, hermano? Los habrá. De glorificación al Señor, de exaltar al Señor, de quitarnos la ropa del luto, de quitarnos el vestido de tristeza y de decaimiento, para estar alegres, para que yo cante alabanzas, dice aquí, y no nos quedemos callados. Dice el verso 11, que ya leíamos, Salmo 42, verso 11 también dice: ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. ¿De dónde viene nuestra salvación? De Dios. Él es la salvación de nuestro ser. A la pregunta que le hacían burlándose, ¿te acuerdas? ¿Dónde está tu Dios? La respuesta es: está aquí. Él es mi salvación. Yo lo he visto. Decía Juan: lo que hemos visto y oído tocante al verbo de gloria, de eso les estamos hablando. No te estoy hablando de un cuento. Hermano, yo aquí parado no te estoy hablando de un cuento. Por supuesto, el sustento que nos tiene aquí es la palabra del Señor y lo que dice la Biblia. Por supuesto. Pero hermano, muchos de nosotros, estoy seguro que tú mismo, aunque hoy tengas duda, hemos sido testigos de lo que el Señor ha hecho. Y sabes qué, hermano, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y volverá a hacerlo. Y volverá a hacer milagros. Y se exaltará sobre todas las cosas. Dios está actuando, porque el Señor es paciente. No como nosotros. Nosotros no somos pacientes. A nosotros no nos gusta la espera. Queremos que las cosas se hagan de manera inmediata, ¿no? Debemos saber que en medio de la espera el Señor está haciendo algo. Él podría quitarlo, decíamos, Él podría proveernos de una santificación inmediata. Sin embargo, es una santificación progresiva, porque el Señor se toma su tiempo, porque el Señor no te ha sanado inmediatamente, porque el Señor está haciendo algo en ti. Espera en Dios. Tal vez es el momento en que ya no hagas nada, ¿no? Tal vez es el momento que observes a Dios y te rindas completamente al Señor. Que rindas tus manos ya no a lo que te crees capaz de hacer, ¿no? Yo soy capaz de argumentar, yo soy capaz de... No, espera en Dios. La provisión en casa, pues yo he sido bien trabajador y me he esforzado. ¿Sabes qué? Ahí en realidad está nuestro orgullo, porque la provisión que Dios ha dado en nuestras casas, tenemos que trabajar, por supuesto, pero la provisión que Dios ha dado en casa no viene por mi esfuerzo y mi trabajo, es porque Dios lo ha decidido así. Así que si tú estás esperando en Dios, sabrás que pese a cualquier situación, el Señor proveerá. Espera en Dios.
Dice un comentarista bíblico, dice, en la vida espiritual, Dios escoge probar nuestra paciencia primero que todo mediante su lentitud. Él es lento, nosotros somos vertiginosos y precipitados. Esto se debe a que nosotros existimos solo por un tiempo y Él ha existido por la eternidad. El Señor no tiene nuestras prisas. Nosotros vivimos apresurados, estresados, moviéndonos, haciendo, queriendo que las cosas pasen. El Señor no es como nosotros. Tenemos esperanza. Vea Hebreos 6, verso 19. Necesitamos entonces un ancla. Dice el verso Hebreos 6, 19 en la NTV. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Necesitamos tener esta esperanza que nos ancle, que ancle mi alma. Que mi alma no ande yendo por aquí o por acá y haciendo y pensando y diciendo. Si nuestra alma necesita un ancla. Esta ancla que no permita que el barco se vaya, que permita que esté. Nuestra alma necesita esa esperanza, que esa esperanza, dice aquí, es esa ancla firme y confiable para nosotros, que nos conduce hacia Dios. Quedémonos quietos y reconozcamos quién es Dios. Solamente la simple consideración de esto, la consideración de que Dios es Dios, tendría que bastar para calmar todos los conflictos y las objeciones de mi alma. El simple hecho de saber quién es Dios. ¿Qué podemos considerar cuando Dios dice, sepan que yo soy Dios? Bueno, pensemos algunas cosas. Él es perfecto, absoluta e infinitamente perfecto. Dios es grande, encima de toda comprensión. A Dios todas las cosas le pertenecen, todas, absolutamente todas las cosas le pertenecen a Dios. Y como todas las cosas le pertenecen, Él es soberano y gobierna sobre todas las cosas. Él va a actuar como ese Dios soberano. Y Dios puede vengarse de los que se oponen a su soberanía, a los que se oponen a su voluntad. Dios dice, quédate quieto, y dice, sepan que yo soy Dios. Esta palabra saber no es un conocimiento que se estudia en un libro, ¿no? El conocimiento de Dios, por supuesto, el Señor se revela a través de su palabra, ¿no? Por supuesto, esto lo tenemos bien claro y lo sabemos. Pero esta palabra saber dice algo que se sabe por la experiencia, algo con lo que te vas familiarizando poco a poco. Entonces, en la espera, en el silencio, en permanecer callado, yo puedo percibir con mis sentidos, por la experiencia, me voy familiarizando con Dios. Hermano, necesitamos conocer a Dios y familiarizarnos con Dios, saber quién es Él, cómo habla Dios, cómo actúa. Hay una canción de Marcos Vidal que dice un poco a la respuesta de alguien que llega y le dice tal cual la canción, dice, tú vienes conmigo y me dices que no te escucha, que no te oye, que no responde. Y Marcos Vidal dice en su canción, tú no me estás hablando de Él, tú no me estás hablando de Dios, tú no me estás hablando del Dios de la vida, de la Biblia. Veíamos en el libro de los Salmos que el anhelo del salmista era Dios mismo. Y por eso preguntábamos,
¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Qué anhelamos en esta vida? Dice esta canción a la cual hago referencia. Dime si Dios ha sido todo para ti. Y si Dios ha sido todo para ti y dices que no te responde, tú no me estás hablando del Dios de la Biblia. Tú no me estás hablando de Él. Necesitamos aprender a saber, a familiarizarnos por medio de la espera. En el momento de prueba, hermano, en el momento de espera, es donde tú vas a conocer a Dios. ¿Necesitas conocer a Dios? El momento de prueba es para que conozcas a Dios, no para que te conozcas a ti. Dejemos dejemos de poner nuestros ojos solo en mí. El periodo de prueba, hermano, es una bendición de Dios. La espera es una bendición de Dios para que lo conozcas. Quédate quieto y conoce quién es Dios. Ya no hagas. Quédate quieto y observa a Dios. Que su gracia es suficiente. Cuando ya no podemos más, cuando ya sabemos que ya lo hicimos todo y que las situaciones nos han sobrepasado, ¿sabes qué empiezas a conocer? La gracia de Dios. Cuando ya hiciste todo y sabes que tu todo no te alcanzó, empiezas a ver que el que te ha provisto siempre es la gracia de Dios. Que el que te has tenido con salud es la gracia de Dios. Que no eres tú, que no eres tú. Que el que ha traído a tus hijos hoy hasta el día de hoy ha sido la gracia de Dios. No tu capacidad como padre, no que los cuidamos muy bien, es la gracia de Dios. Veamos lo que hace el Señor en nosotros. Quedémonos quietos. Te voy a leer la NTV. Regresa al Salmo 46. Dice, quédense quietos. En la NTV, verso 10 dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Vivimos estresados, queriendo tener el control de todas las cosas. Por último, déjame leerte la frase de un escritor bíblico que dice así, dice, el estrés dice que las cosas en que estamos implicados son lo bastante importantes para merecer nuestra impaciencia. Otra vez, el estrés dice que todas las cosas en que estamos implicados son lo bastante importantes para merecer nuestra impaciencia. Un fruto del Espíritu es la paciencia. El amor es paciente. Pero yo creo que las cosas que estoy viviendo alrededor son tan importantes, son más importantes que lo que el Señor ha dicho, que merecen mi impaciencia, que merecen mi preocupación, que merecen mi estrés. Sigue diciendo este hombre, son lo bastante importantes para merecer nuestra impaciencia, nuestra falta de gracia hacia otros, o que nos aferremos mucho al control, que creo que esta es parte o el meollo del asunto. Nos aferramos mucho al control. Básicamente estas dos conductas comunican que está bien pecar y no confiar en Dios, porque las cosas que hay en mi vida son de alguna manera excepcionales. ¿Te das cuenta que esta cuestión del estrés, el control, la hiperactividad, más bien son el disfraz de nuestro pecado? Es pecaminoso, hermano, es pecaminoso. Y dice este autor eso, ¿no? Hay cosas demasiado importantes como para que yo no confíe en Dios. Hay cosas lo demasiado importantes para que yo
trate mal a las personas, para que yo esté impaciente y preocupado. Hay cosas más importantes que Dios. Ese es el mensaje que nosotros estamos dando en esta cuestión de querer controlarlo todo. Y repito, el mensaje que hoy el Señor nos da a nosotros es: permanece quieto, guarda silencio, cállate, ¿no? En esta cuestión de este ataque de desesperación y la cachetada así de ya, cállate, ¿no? Y observa a Dios. El control no está en ti. Tienes que saber que el Señor se va a exaltar sobre todo y sobre todos, y que Él es soberano. Esperemos, hermano, en el Señor. Inclina tu rostro y oramos juntos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, que siempre, Señor, es oportuna, y dice de ella misma que es más cortante que una espada de dos filos, que entra y penetra y discierne, Señor, las intenciones de nuestro corazón. Hoy, Señor, te pedimos eso, Señor. Permite que esta palabra penetre a nuestro corazón. Sí, Señor, aunque sea doloroso, aunque nos duela, Señor. Yo te pido, Señor, que tu palabra pueda entrar de manera, Señor, que revele las intenciones que hay en mi corazón, Señor. El porqué de tanta preocupación, el porqué de querer controlar yo las cosas, el querer que las cosas pasen como yo quiero. Señor, que tu palabra transforme mi corazón y me rompa. De manera, Señor, que yo tenga claro que soy incapaz de poder resolver las situaciones que solamente están en tu mano, Señor. Que mi futuro está en tus manos, Señor. Yo tendré que ser prudente y trabajar y hacer las cosas sin afán. Porque el que yo tenga algo en el futuro para mi vejez no depende de mí, sino depende de ti, Señor. Educaré a mis hijos con compromiso, educaré a mis hijos y me haré responsable de la educación y del sustento de mis hijos, y que ellos puedan conocerte, Señor. Pero entiendo, Señor, que de su cuidado y de su futuro, Señor, ese está en tus manos, y de ese tú te encargarás, Señor. Oro por ellos, tómalos en tus manos, Señor. Y yo espero en ti, Señor. Me quedo quieto y observo lo que tú vas a hacer con mis hijos, Señor. Y hoy queremos hacer eso, permanecer callados y en silencio, sabiendo, Señor, quién eres tú, bendito Padre. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en ti. Gracias, Señor, porque aún hemos de alabarte y glorificar tu nombre. Te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.